Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta hora de clases comprendida entre las 9 y 5 y las 9 y 55. Pues espero que hayan descansado, reciban un cordial saludo para continuar con esta temática. Nosotros habíamos tenido ya la oportunidad de desarrollar el primer parcial, por lo tanto hoy voy a explicar una temática pertinente a lo que es el estado de flujos de efectivo, y el día de mañana, por favor, no me falten, voy a hacer una evaluación, la cual tendrán que subírmela individualmente al terminar la jornada de clases. Entonces, y esa será evaluable. Tendríamos esa, el parcial, y creo que tenemos otra nota por ahí pendiente también que habían entregado ustedes. Ya la universidad me ha dado la facultad de evaluar. Al darme facultad de evaluar en cualquier momento, en cualquier jornada académica, podemos evaluar ya y entrar a sacar notas. Entonces ya las personas que no se puedan conectar o no pudieron conectarse, ya tienen que seguir los trámites pertinentes a la parte de la justificación del impedimento a la conexión, puesto que esto es una asistencia virtual de carácter obligatorio, que la cual la universidad la está exigiendo como requisito para aprobar su materia. Entonces los invito a que estén muy puntuales de las clases que tenemos. De pronto podemos sacar evaluaciones dentro de la misma jornada y se van acumulando para este corte. Pues tenemos el primer taller el día de mañana, y ya las notas en la siguiente semana seguiremos ya haciendo actividades dentro del aula. Haremos actividades de pronto, pruebas virtuales, haremos talleres. Entonces estaremos en continua comunicación. Por lo tanto, es necesario de que por favor no me falte. Bueno, entonces ya Una pregunta. dime. Nosotros los que estamos conectados con el celular, porque de mi parte yo no tengo ni computador, no tengo internet, yo estoy con esto, la verdad. Sí, ajá. ¿Qué Entonces pasaría? pues tengo ese inconveniente. No, se De conecta. pronto pues los datos como tal se me terminan y a veces que sale y no puedo volver a ingresar. Pues de todas maneras, yo el propósito que tengo yo es que la clase la tengo grabada, la dejo grabada en el aula virtual, para que ustedes acudan a ella y de pronto, si se desconectaron en su momento, se vayan allá y se conecten nuevamente. Pues eso no justifica de pronto, pues ustedes saben, en este momento existen pues unos planes muy económicos para acceder a internet, mientras pues se lo utilice bien, correctamente. Entonces hagamos ese esfuercito, pues acoplémonos a la situación, puesto que de la parte nuestra pues está toda la parte de los docentes y la parte de la universidad. Estamos prestos a brindarles la máxima colaboración, dado el caso de que no se pueda conectar en alguna situación, en alguna evaluación que se haga, pues tendrá que pasar o emite un correo justificando la ausencia, la cual se entra a evaluar pues la pertinencia del caso, para ver cómo se hace la recuperación de esa nota mediante otras actividades. Pueden ser llamadas telefónicas, le puedo llamar y le pregunto unos 2 puntos de la temática, obviamente por eso está grabada en internet, y de pronto eso supliría la falta de la nota que tiene en una actividad que hagamos. Entonces esa parte sí estamos flexibles a colaborarles, pero hay que tener una comunicación constante, permanente con el docente, porque no es conveniente de que ustedes también tengan dificultades en el aprendizaje. Entonces cualquier cosa por favor me comunican, y si es una justificación de ausencias, por favor me emiten un correo diciendo que las razones por la cual no asistieron, que eso yo lo tengo que reportar a la universidad. En ese momento están solicitando semanalmente la asistencia de todos los estudiantes, la asistencia y la no asistencia de todos los estudiantes, en el cual pues ya es de conocimiento de la vicerrectoría, incluso porque está tomando cartas en el asunto, para dar pues la autorización que compete a las evaluaciones de respecto de su trabajo en aula virtual. Entonces les pido el favor de que hagamos el esfuerzo máximo. De pronto, si suceden este tipo de inconvenientes, por favor escríbanlo al correo, escriban y justifíquenlo para que no tengamos inconvenientes. Bueno,
Entonces, en ese orden de ideas, vamos a continuar trabajando. Habíamos visto la parte correspondiente a lo que es el estado de flujos de efectivo. Habíamos analizado la parte de fuentes y usos, si no aplican. Habíamos hecho alguna práctica en esa parte que también la solicitamos que la realicen, la suban a la plataforma. Miramos faltaría la estructura de estados de flujo de efectivo, o ya la miramos también. ¿Me recuerdan? Hola, ¿están ahí? Hola. Sí, pero fue quedamos Sí. hasta no aplica. De Hasta ahí no. fue que hicimos el ejercicio. Bueno, de ahí sí. Nos dejó. Correcto, gracias, muy amable. Tenemos la parte de fuentes, la parte de usos, la parte de no aplican, y nos entramos a lo que es la parte del estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo, hoy vamos a desarrollar un taller, o sea, vamos a hacer un taller explicativo de cómo se estructura un estado de flujos de efectivo. Miren, en primer lugar, nosotros debemos tener un estado financiero de carácter comparativo de 2 años consecutivos. Ese es el requisito que se debe tener para elaborar el estado de flujos de efectivo. Entonces se parte de las diferencias, esas diferencias se las cataloga como fuentes o usos y se va haciendo el respectivo registro dentro de la, en este caso pues dentro del Excel que estamos trabajando. Vamos a mirar un poquito de usos y fuentes. Voy a hacer un recorderis muy rápido de esto. Vamos a, eso como ustedes ya lo miraron, no hay problema. Entonces con base en esto vamos a trabajar. Aquí tenemos que la parte de estado de flujo de efectivo, en la parte de efectivo y equivalentes al efectivo vamos a colocar simplemente no la dejamos en blanco. Habíamos dicho que no la analizamos como fuente o uso porque esa es la parte donde debemos llegar. O sea, partimos de la utilidad operativa y tenemos que llegar a la parte de el flujo efectivo y equivalentes al efectivo en el año 2018. Tenemos 2 años consecutivos, 2017-2018. Las diferencias que vamos sacando, habíamos dicho que les colocamos signo negativo cuando esta es fuente y le colocamos signo positivo cuando es uso. En este caso habíamos dicho para recordar que cuando los clientes de un periodo a otro pasan, por ejemplo, de 820 a 750, eso significa que se disminuye. Bueno, aquí hay un pequeño inconveniente. Esta es fuente. En este caso se disminuye de 820 a 750, se disminuye. Cuando el activo se disminuye quiere decir que ingresó dinero de parte de los clientes, por tanto será una fuente. En este caso pues los inventarios pasan de 425 a 630, en este caso sería uso. Entonces nosotros le habíamos dicho que eso lo colocamos con un signo de menos porque significa retirada de efectivo. Otros activos corrientes quiere decir, por ejemplo, unas cuentas por cobrar a trabajadores que se le prestó una plata y entonces en el año 2017 tenía 260 y en el año 2018 tiene 210. Quiere decir que hubo un pago de ese dinero porque pasó de 260, pasó a 210, por lo tanto será un valor de 50 como fuente. Dentro de las inversiones permanentes también tenemos de 520 pasa a 1200. Esto prácticamente eso es un uso. Entonces digamos 680 es un uso de recursos, puesto que aquí teníamos 520 y utilizamos 680 más de efectivo para que se nos complete las inversiones en 1200. Hasta ahí tendríamos la parte de las inversiones permanentes. En propiedad, planta y equipo tenemos 1630, vamos a colocarle acá arriba, vamos a colocarle una división para tener presente la parte de la variación de año. Eso. Entonces en propiedad, planta y equipo tendríamos terrenos 1630 a 1750, eso vamos a decir que es un uso,
de menos 120, vamos a colocar signo negativo. Edificios, también pasamos de 890 que teníamos en el año 2017, pasamos a 840 en el año 2018. Eso sería una fuente de un valor de 50. Maquinaria y equipo tendríamos 180. Entonces resulta que la diferencia de 1320 pasa a 1500, quiere decir que se incrementó la maquinaria y equipo, por lo tanto será un uso y tendremos un valor de 180 con signo negativo. Luego tenemos muebles y enseres, de 1720 pasa a 1650, obviamente eso es una fuente y la vamos a colocar con signo positivo. Los vehículos pasan de 1430 a 1700, quiere decir que se incrementó la parte del parque automotor de la empresa, entonces pasa de 1400 a 1700, se utilizaron 290. La depreciación acumulada habíamos dicho que esa no aplica porque no hay salida de efectivo ni entrada, simplemente es la contabilización del desgaste de la propiedad, planta y equipo. Se va desgastando de acuerdo al uso o la obsolescencia de estos elementos que constituyen la propiedad, planta y equipo. Entonces surge lo que es la depreciación. En ningún momento sale o entra plata por depreciación, simplemente son contabilizaciones del desgaste que tienen los activos de propiedad, planta y equipo. Las obligaciones financieras, en este caso tenemos 560 pasa a 200, quiere decir que las obligaciones se disminuyeron, en este caso tendríamos un uso de recursos. Los proveedores pasan de 730 pasan a 860. Eso quiere decir que aumentan los proveedores y al aumentar los proveedores se incrementan los recursos de la empresa y por lo tanto tendríamos una fuente. Quiere decir que nos estamos apalancando con ellos, no les estamos pagando, sino al contrario ellos nos aumentan mercancías y ese dinero que no le pagamos a los proveedores nos sirve a nosotros como fuente de recursos efectivos para trabajar dentro de la empresa. Los beneficios empleados son las obligaciones laborales, primas, cesantías, todo ese tipo de erogaciones que la empresa tiene que asumir cuando está en el desarrollo de su objeto social. Pasa de 865 a 330, quiere decir que se pagó un valor de 535 millones y por tanto será un uso. Otros pasivos corrientes, por ejemplo los impuestos u otro tipo de pasivos que requieran un pago inmediato. En este caso pasamos de 150 a 320, quiere decir que se incrementó el pasivo. Cuando se incrementa el pasivo, quiere decir que estamos apalancándonos con plata de esos terceros. Te pasa de 140 a 320, por lo tanto teníamos 180 de fuente. Las obligaciones financieras a largo plazo pasa de 820 a 300. Para yo deber menos tengo que haber pagado, entonces en este caso serían 520 de uso de recursos. Los bonos pasan de 190 a 450, que diríamos que es una fuente, porque los bonos son títulos valores que se emiten en ventas al público. El público compra esos papeles y a cambio de eso entrega un dinero y al finalizar, al vencimiento del plazo estipulado dentro del título valor, se hace el retorno de su dinero más los intereses al respectivo público. En este caso tendríamos 190, se emiten más bonos, pues serían 450 millones, tendríamos 260 de diferencia y eso sería una fuente. Vámonos al patrimonio. El patrimonio, el capital social pasa de 1000 a 2000, que es una fuente. Las reservas dejémoslas como pendiente por la parte de la interpretación que se tiene con la distribución de utilidades, y la utilidad del ejercicio pues también la dejamos pendiente porque es la que trabaja. Esta demos el tratamiento de la misma parte del efectivo, no le dejemos ni uso ni fuente, porque eso es lo que por la utilidad del ejercicio con la utilidad operativa vamos a partir haciendo el estado de flujos de efectivo y vamos a llegar a lo que es efectivo y equivalentes, que ahorita les explico paso a paso. ¿Hasta ahí surge alguna duda, jóvenes? ¿O está claro? Estamos haciendo un repaso de lo que ya habíamos visto.
pero si de pronto surge alguna duda, por favor, hágamela saber de una vez para irla despejando. Bueno, entonces vamos a estructurar, vamos a hacer el estado de flujos de efectivo. En este caso, el estado de flujos de efectivo se conforma de la siguiente manera. Aquí está el encabezado, pues estado de flujo de efectivo por el año 2018. El método que lo vamos a trabajar se llama método indirecto. Estas cifras están en cifras en millones de pesos. Bueno, entonces vamos a empezar a realizar el flujo de estado de flujos de efectivo a partir de la actividad de operación. La actividad de operación es digamos en este caso, es la utilidad del ejercicio. En este caso la utilidad del ejercicio es 3.000, pero estamos analizando el año 2018, situación que ustedes regresan a los estados financieros y miran aquí ustedes el año 2018 y la utilidad operativa, perdón, la utilidad neta, vamos a trabajar con utilidad neta, es 3.000. Entonces esta utilidad que está aquí, esa es la que la vamos a trabajar acá, 3.000, y ya está pasada de acá. Directamente la hacemos con enlace para que no tengamos inconveniente. Hagámosla con enlace. 3.000. Bueno, aquí le vamos a sumar las partidas que no afectan el efectivo. Aquí están las depreciaciones, las provisiones, las amortizaciones, lo que habíamos analizado anteriormente en la parte de usos y fuentes. En este caso tenemos depreciaciones. ¿Qué pasó con las depreciaciones? Me voy acá y miro las depreciaciones en el comparativo y aquí va la diferencia de la depreciación acumulada. En este caso son 330. Se la coloca como un NA, ¿no es cierto? 330 como un NA, que significa que la empresa contabilizó 330 millones en gastos, pero esos gastos nunca requirieron salida de efectivo, simplemente son una contabilización del desgaste de la maquinaria. Como esos 330 fueron gastos y los gastos disminuyeron la utilidad, entonces en este caso tengo que hacer el efecto contrario para que se neutralice. Si tengo un menos, le coloco un más para que me neutralice y prácticamente me saque solamente el efectivo puro que me genera la operación del negocio. En este caso, como las depreciaciones me generaron un gasto, entonces yo aquí la voy a sumar para que eso se me convierta a ver, voy a mirar aquí más, la voy a ir pasando la que está acá. ¿Dónde está? La depreciación acumulada, aquí la tenemos 330, listo. Resulta que el efectivo puro generado en operación sin afectaciones de partidas que no afectan el efectivo, como son la parte de la depreciación, provisiones, amortizaciones, etcétera, resulta que este efectivo generado en la operación es la sumatoria de 3.000, que es la utilidad del ejercicio, más 330, obteniendo el resultado aquí de 3.330. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿No está claro? No, profe, volverme a repetir ese pedacito. ¿Cuál pedacito? Dígame desde dónde. La observación de ahorita aquí. Aquí en la parte de la utilidad operativa, ¿qué parte de... o en qué parte? No te entiendo. O la parte de por qué se le suma la depreciación acumulada. ¿Por qué cambia el menos al más? Ah, no. Es que lo que sucede es que este menos estaba accidentalmente aquí colocado, pero resulta que la depreciación es un gasto, ¿no es cierto? Apartamos de ese hecho. El gasto se... ¿cómo? O sea que ahí siempre se va a sumar, perdón. No siempre, porque la depreciación en este caso, miren, vamos a mirar acá en el ejercicio. Esta depreciación pasa de 2.310, pasa a 2.640. Entonces resulta que la diferencia es 330, a ese le colocamos NA.
Ahora, resulta que esta depreciación de un periodo a otro puede bajar. Suponte que de 2.300 pasa a 1.300. ¿Por qué puede bajar? Porque resulta que la empresa sigue depreciando normal, pero resulta que la empresa vendió un activo. Cuando la empresa vende un activo, entonces automáticamente la depreciación se va de la contabilidad. En este caso puede disminuir. Cuando esta depreciación de un periodo a otro disminuye, yo en el estado de flujos de efectivo se la resto. Cuando dentro de un periodo a otro se aumenta la depreciación, pasa, por ejemplo en este caso pasa de 2.310, pasa a 2.640. Como eso se aumenta, entonces yo se la sumo si lo queremos tomar por el lado de la mecánica, aunque yo no lo veo muy conveniente, pero si a ustedes les facilita más, lo hacen de esa manera. Y lo mismo sucede con las provisiones. Cuando las provisiones del activo se aumentan, entonces se la sumo. Cuando se disminuyen, se la resto. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces tenemos 3.000 de la utilidad del ejercicio, le sumo las depreciaciones y me da 3.330. Eso se denomina efectivo generado en operación. Ahora vemos los cambios en las partidas operacionales. Aquí vamos a detallar todas las partidas que son del activo corriente y del pasivo corriente, pero aquí no van, ojo con eso, les voy a colocar, no van las obligaciones financieras, porque las obligaciones financieras son decisiones y pertenecen a la parte de la inversión. Entonces no va la deuda financiera, no va. Aquí no va la deuda financiera. Entonces, aquí vamos a ver qué tanto tenemos. Decimos que deudores clientes, vamos a ver, deudores clientes, lo sacamos, estos 70, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de la diferencia que existe aquí, de la diferencia, aquí está, deudores clientes. Miren que la diferencia es 70 y es fuente, entonces como es fuente va con signo positivo, lo paso tal y cual está. Los inventarios me voy acá y le digo, bueno, ¿dónde está la diferencia de inventarios? 205, entonces ese es un uso, se va con el signo. El signo menos es para uso y el signo positivo es para fuente. Otros activos corrientes, me voy al activo corriente, dice otros activos corrientes y es una fuente, 50, es una fuente. Me voy ahora termino los activos corrientes, que serían estos, son los activos corrientes, y paso a trabajar ya con los pasivos corrientes porque ya no tengo más activos corrientes. Los pasivos corrientes, entonces tenemos cuentas por pagar a proveedores. Acuérdense que las obligaciones financieras no van ahí. Entonces cuentas por pagar a proveedores. Me voy acá y miro si los proveedores se aumentaron o se disminuyeron. Me voy a pasivo corriente, miro aquí está pasivo corriente. Los proveedores pasaron de 730 a 830, a 860, entonces resulta que los proveedores se aumentaron. Al aumentarse, pues obviamente eso es una fuente. Entonces ya tenemos una fuente ahí. Las obligaciones, las cuentas por pagar laborales corto y largo plazo. Entonces me voy hasta acá y miro dónde están obligaciones laborales o beneficios a empleados. En este caso, entonces aquí tenemos beneficios a empleados. De 865 pasa a 330, hubo una utilización de recursos de 535. Aquí ya me hablé beneficios a empleados, mejor para beneficios a empleados. Beneficios a empleados. Entonces aquí son 535 que como tiene el signo menos se va a hacer uso porque ya lo analizamos. Otros pasivos corrientes, vamos a mirar. Otros pasivos corrientes están aquí. Otros pasivos corrientes 180 y eso es una fuente, por tanto irá con signo positivo. Listo. Entonces resulta que en los cambios en las partidas operacionales activo corriente y pasivo corriente, exceptuando las obligaciones financieras, dan como resultado un movimiento de 310 millones. ¿Qué significa la sumatoria de esto de aquí? Significa que ese es el valor que absorbió de capital de efectivo
la parte del capital de trabajo. O sea, el capital de trabajo, en vez de generar efectivo, requirió más. ¿Para qué requirió más? Resulta que tuvieron que comprar inventarios, fueron 105 millones. Tuvieron que pagar a empleados, son 535 millones. Entre los dos ya suman 5 y 2, 740 millones. Están utilizándose para cumplir esas dos obligaciones, las cuales lograron apalancarse en clientes, pero en forma muy tímida, porque solamente les generó 70 millones. Otros activos corrientes 50. Se lograron apalancar con proveedores, pero no fue suficiente. Lograron otros pasivos corrientes 180, que tampoco fue suficiente. El problema aquí radica en esta parte de los beneficios a empleados. Esta, como es una empresa real, aquí es una empresa real. Resulta que aquí se cambió, llegó la nueva administración, llegó un nuevo gerente de una empresa, y él empezó a negociar a las personas porque él llevaba su propio equipo de trabajo. Entonces empezó a sacar a las personas y algunas personas entraron a hacer demandas laborales. Entonces resulta que esto le costó a la empresa pues 535 millones pagarlos por cuestión de negociaciones, por cuestión de indemnizaciones, para lograr que los trabajadores pues no interpongan más demandas ante la empresa. Hubo personas que conciliaron y se quedaron quietos, personas que conciliaron y posteriormente demandaron, o personas que al principio no dijeron nada, después demandaron. Entonces resulta que eso, como es tomado un caso de la vida real aquí, entonces este valor fue el que tuvieron que asumir por esas negociaciones que se hizo en la empresa. Y aparte de eso, pues como se proyectaban que aumenten las ventas, se incrementó en 205 millones en la parte de inventario. Analizando la situación del estado de resultados que está en la anterior hoja, vamos a mirar que las ventas pasan de 9.132, pasan a 12.000. O sea, sí hubo un incremento considerable de las ventas, lo cual requirió que la empresa tenga, al terminar el ejercicio, un buen volumen de inventarios. Por esa razón se incrementaron los inventarios en 205 millones. Esa sería la parte más representativa. Entonces, cuando ya tenemos la parte del efectivo generado en operación, le resto las partidas de las partidas que están dadas en los cambios en el capital de trabajo, ya me genera un flujo de caja antes de inversión. Este flujo de caja antes de inversión da 3.020, que sería 3.330 menos 310, da 3.020. ¿Para qué sirve este flujo de caja aquí? Ese sirve para atender las exigencias de la inversión de la empresa. Entonces nuevamente regresamos acá y volvemos a trabajar con el comparativo anterior y empezamos a visualizar estas partidas. En terrenos, 120 millones, vamos a ver si es cierto, corroboramos. Terrenos, vamos a ver la parte de propiedad, planta y equipo. Aquí en terrenos, efectivamente hay un uso de 1.630, pasa a 1.720. Uso, se va con todo signo. Utilización de recursos. Vamos a ver los edificios. Los edificios, vamos a ver qué pasó aquí. En edificios tenemos 50, de 890 baja a 840. Quiere decir que se vendió. Entonces generaría una fuente de 50 millones. Maquinaria y equipo. ¿Qué pasó con maquinaria y equipo? La empresa en maquinaria y equipo tenía 1.320, pasó a 1.500. Quiere decir que compró maquinaria. Por lo tanto, sería una utilización de recursos y son 180 millones. Muebles y enseres. Muebles y enseres pasaríamos de lo que es 1.720 a 1.650. Hay una desinversión de muebles y enseres por valor de 70 millones que se nos constituyen en fuente para el ejercicio. Vehículos. En vehículos teníamos de 1.430 pasó a 1.720, es decir, la empresa utilizó recursos por valor de 290 millones y eso sería el valor de los recursos efectivos utilizados en la compra de vehículos. Inversiones permanentes, vamos a ver, las inversiones permanentes dice que pasa, inversiones permanentes,
tenemos 520 pasa a 1200. La empresa invirtió más, en este caso por el valor de 680. Con eso tenemos ya el flujo de caja generado en la inversión. Entonces vamos a mirar la sumatoria de esto, me da 1.150 millones. ¿Cómo procedemos a leer o a interpretar esa parte de la inversión? La parte de la inversión viene a ser todas las inversiones. Por ejemplo, el caso de los terrenos, en este caso sería una inversión porque hubo una utilización de recursos. En el caso de los edificios sería una desinversión, porque desinvertir significa vender, deshacerse de esos bienes a cambio de un dinero efectivo. Desinversión de 50 millones en edificios. En maquinaria y equipos son 180 millones que se utilizaron para incrementar la maquinaria. Muebles y enseres, hubo una desinversión, se vendieron muebles y se obtuvo recursos por valor de 70. Vehículos, se compró un nuevo parque automotor por 290 millones. Inversiones permanentes, 680 millones. Entonces, si nosotros sumamos este valor, nos da el valor de 1.150 millones, que es el valor que absorbió. Digamos que la inversión en el año 2018 tiene una absorción de 1.150 millones, o sea, requirió en la parte de la inversión, la cual no fue cubierta por la desinversión. Y con eso obtenemos lo que se llama el flujo neto después de actividades de inversión. Entonces, 1.870. Vamos a mirar si eso es cierto. Entonces, tomamos 3.020 más por menos da menos, más menos 1.150 de 1.870. Es el valor que estaba anteriormente. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No se me vayan a dormir. ¿Alguna duda, jóvenes, señoritas? ¿Está claro? Sí, señor, sí está claro. Hasta ahí vamos bien. Ok. Entonces, vámonos con la parte de la financiación. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya hemos visto hasta aquí la parte de la operación. La parte de la operación tiene que ver con esto. Esa es la parte de la operación. Luego viene la parte de la inversión que tiene que ver con esto. Esa es la parte de la inversión que habla la NIC 7 con respecto al estado de flujos de efectivo, en la cual dice que se debe involucrar la parte de la operación y la parte de las actividades de inversión. Entonces mire que ya estamos concatenando la parte teórica que está fundamentada en la NIC 7 y estamos ya trabajando con la parte práctica y utilizando lo que dice los términos y la norma técnica que está contemplada en esta NIC. Entonces, luego nos vamos con la parte de la inversión, flujo de caja después de actividades de inversión. Entonces vamos a ver qué sucedió después de esto, qué sucedió con la financiación, cómo se financió la empresa. Entonces volvemos a lo mismo de acá y vamos a ver cómo se financió esa empresa. La empresa se financió de la siguiente manera. Aquí también hay incremento de financiación y disminución de financiación, dependiendo de las circunstancias. En este caso tenemos obligaciones financieras. Miren que aquí sí ya van las obligaciones financieras que no iban en el capital de trabajo, puesto que las obligaciones financieras no hacen parte del capital de trabajo. Entonces decimos que las obligaciones financieras a corto plazo, vamos a mirar qué pasó en el comparativo. Obligaciones financieras a corto plazo pasa de 560 a 200, quiere decir que hubo una disminución, por lo tanto es un uso de recursos. Y ahí tenemos el uso de recursos. La parte de las obligaciones financieras a largo plazo, me voy acá a mirarlas. Y aquí tenemos las obligaciones financieras a largo plazo por valor de 520. Luego nos vamos a la parte de bonos. Los bonos, aquí dicen que han aumentado los bonos, que pasaron de 140 a 320 y por lo tanto tendremos una fuente de 180 millones. El capital se refiere a los aportes de los socios. Entonces pasaron nos vamos al patrimonio, pasaron de 1.000 a 2.000
y es por lo tanto la diferencia sería 1000 y eso sería una fuente. Los dividendos. ¿Cómo calculo los dividendos? Entonces aquí voy a hacer un cuadrito aparte. ¿Cómo? O acá, mejor hagámoslo en el estado, en el estado de situación financiera. Aquí hagámonos una pregunta. ¿Cómo calculo los dividendos? ¿Cómo calculo los dividendos? Entonces tendríamos los dividendos, hagámoslo más acá abajo. Entonces los dividendos se calculan de la siguiente manera. Digamos que estamos en el año 2017, esta utilidad que se genera en el ejercicio del año 2017, es decir, 2.300 se van a repartir en el año 2018. Nunca se reparten dividendos ni se hacen cortes de estados financieros que en el mismo año digan que se repartieron las utilidades. Eso lo puede llevar a una serie de problemas financieros a la empresa enormes, que se repartan las utilidades del periodo en el mismo periodo. Eso tiene que esperarse hasta el siguiente periodo, dentro de los 3 primeros meses del año. En este caso los excedentes, la utilidad que se tiene aquí de 2.300 se tiene que repartir en el año 2018 durante los primeros 3 meses que se hace la Asamblea General Ordinaria. En este caso pues tendríamos utilidades digamos que teníamos para repartir. ¿Qué tenemos para repartir? Dividendos. Utilidades del año 2018. ¿Qué valor? Entonces tendríamos el valor de 2.300 millones del año 2017, perdón, aquí es del año 2017. Del año 2017 tenemos 2.300. ¿Qué más hay? Si hubiese utilidades acumuladas, pues aquí le digo utilidades acumuladas, pero no hay en este caso utilidades acumuladas en el año 2017. Entonces en este caso no hay nada, le colocamos 0. En el caso que hubiese, pues se le coloca el valor de las utilidades acumuladas. Y aquí da un total que dice total a repartir. El total a repartir será igual a la sumatoria de los 2.300 más el valor de las utilidades acumuladas. Tendríamos un valor total de 2.300. Ahora, vamos a decir, por eso le dije un pendiente aquí. El pendiente está en que la plata que no se reparte, aquí tendríamos 2.300 para repartir. Pero resulta que estas utilidades no se repartieron todas. ¿Dónde se quedaron? Se quedaron aquí. Cuando usted incrementa las reservas de 1.200 a 1.500, es decir, en esos 300 millones, la plata, esos dividendos se quedaron aquí, en esos 300 millones. Entonces vamos a colocarle aquí menos incremento de las reservas. O de la reserva legal, digamos. Entonces en este caso tendríamos la reserva legal sería, le voy a restar 300. Entonces en este caso serían los 300 que están aquí, los que le restamos. Le restaría menos utilidad acumulada año 2018. Pero en este caso como no hay nada, y después aquí me dan los dividendos repartidos. Dividendos repartidos. Los dividendos repartidos no son ni más ni menos que el valor total a repartir del año 2018 menos, en este caso sería el incremento de las reservas, y menos sería en este caso el valor de la utilidad acumulada. Profe, ahí sería menos Sí. el incremento de la reserva legal, porque lo suma. Ah, no, aquí lo hice. Es que lo que pasa es que si tú sumas más por menos, te da menos, por ley de los signos. Porque si tú lo colocas menos, él te va a sumar. Si tú le colocas aquí, le colocas más esto, menos los que ya están ahí, pues te da 2.600, se te incrementa. Entonces, por esa razón, como hay signos contrarios, entonces yo le coloco más y le coloco más por menos da menos. Esos ya no son signos matemáticos, digamos que eso ya son ley de los signos. ¿Listo? ¿Sí o no? Hola. Gracias, profe. Profe, Ok. profe, una preguntita. ¿Ese Cuenta. documento se no lo puede enviar o no lo va a enviar?
Claro, este archivo es que esto queda grabado en el aula virtual, queda grabado la clase, entonces tú puedes mirarlo ahí y el archivo lo voy a enviar, este archivo también lo envío para que lo vayan mirando ustedes junto con el video y miren dónde sale todo eso. Listo, profe. No hay ningún Eso inconveniente. es, vale, profe. Vale, gracias. Listo, entonces aquí tenemos la parte de dividendos y mire, exactamente dio 2000, que son los 2000 que están repartidos y que deben estar en el flujo de caja, en el estado de flujos de efectivo. Y efectivamente están 2000. Estos 2000 les coloco signo negativo, de una vez les digo, ¿por qué? Porque resulta que son dividendos que se repartieron. Entonces tiene que estar como una salida de efectivo. Y aquí tendríamos el flujo neto, o sea, el flujo neto después de actividades de financiación. O sea, estas son las actividades de financiación que ordena la NIC 7. Esas son las actividades de financiación. Acá tenemos las actividades de inversión y acá tenemos las actividades de operación, que son la parte del estado de resultados y la parte del movimiento del flujo de caja dentro de las partidas del capital de trabajo. ¿Por qué digo que ese es capital de trabajo? Porque lo constituye los activos corrientes y los pasivos corrientes, por eso se denomina los cambios en el capital de trabajo. Tendremos 170. El saldo inicial de efectivo sería igual, el saldo inicial efectivo, en este caso tendríamos que son 1100, nos vamos acá, el saldo inicial de efectivo 1100, entonces tendríamos este valor aquí, que es el de efectivo, y acá sería ya el saldo final a 31 de diciembre, que sería la sumatoria de estos dos. Aquí tenemos ahora comparo yo este valor, lo comparo con esto, ¿cómo me tiene que dar? Aquí me tiene que dar, este valor de aquí me tiene que dar exactamente igual al valor que está acá. En este caso tenemos una diferencia de 80, que tenemos que buscar dónde están esos 80. Aquí en este caso, a ver, busquemos un valor de 80 que esté por ahí involucrado. O está mal sumado algo, alguna cosa falló. Y bueno que falle, porque así nosotros podemos darnos cuenta dónde está el problema. Estos bonos son fuente 8 y 8, 16, 160, 360, 120. Bueno, aquí son 2000. ¿Qué más nos hace falta por acá? Veamos una diferencia que tengamos de 80. Aquí hay un problema con los 80, 2040. Gastos financieros. A ver. Bueno, esto que dejaríamos ya son las 15. Lo dejaríamos para mañana a primera hora. Buscamos el error donde lo tenemos y lo desarrollamos. La idea de esto es que aquí en este valor, aquí este valor que está aquí, este 1270, que aquí la diferencia de esto más el saldo inicial de efectivo tiene que dar la sumatoria del movimiento. El movimiento es esto que está acá arriba, sumado al inicial de efectivo 1100, tiene que dar 1350. En este caso da 1270. Tendremos un desfase de 270, el cual lo vamos a entrar mañana apenas lleguemos, lo detectamos dónde está e iniciamos un taller para que lo desarrollen aquí. Y yo estoy pendiente aquí en el aula virtual, así como estamos en este momento, para ir despejando dudas y ir desarrollando. Una vez termine la clase, me lo envían, me lo suben a la plataforma y lo tenemos como una nota, como una tercera nota para efectos de sacar la nota del primer corte que tenemos que subir el día lunes. ¿Listo, jóvenes? Entonces quedamos así. Va a subir, ¿no? Listo, profe, gracias. Esperen un momentico. ¿Cómo dice? A pesar del error, igual lo va a subir, ¿no? No, mañana lo vamos a... Mañana, yo se lo subo ahorita ya corregido, pero mañana lo revisamos. Perdón, dígame.
Que mañana lo revisemos nuevamente para Sí, mirar mañana lo cuál fue revisamos la- para que ustedes se den cuenta cómo hacer la revisión en caso de que nos falle. En caso de que nos falle hay que buscar el error dónde está. Si nos equivocamos en alguna fuente, en algún signo que nos equivoquemos, esa vaina no cuadra. Entonces tenemos que buscar el error para que eso quede cuadrado exactamente igual a la parte del saldo final de efectivo y equivalentes a 31 de diciembre del año 2018. ¿Listo, jóvenes? Entonces quedamos hasta ahí. No los molesto más por el día de hoy. Mañana continuamos. Bien puntuales, por favor. Gracias a ustedes. Gracias, Que profesor. estén bien. Bueno, chao, adiós. Gracias, profe. Hasta Chao, Bueno. profe, gracias. Chao, adiós, que Hasta descansen. mañana, profe, gracias. Adiós, chao. Hasta mañana. Chao, Gracias. adiós. Bene così.